Abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, en su segunda parte y complementaria, muy especial. El Señor nos está hablando acerca de cómo Él ha hecho de nuestras vidas algo grande, especial y maravilloso. En la medida que mucha gente externa a la iglesia, cuando digo la iglesia, porque nosotros no somos una religión, somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no tiene nombre de religión ni de denominación, mucho menos una secta. La iglesia de Cristo es aquella que ha sido comprado con la sangre del Cordero. Y eso tiene que ver en gran manera con el cambio y la transformación que tenemos cada uno de nosotros en el Señor. Dios nos ha llamado para que seamos su iglesia. El día de ayer tuvimos una boda y parte de eso nos ministraba el Señor, de cómo el Señor es el prototipo de una boda donde Él es el novio y nosotros, la iglesia, somos la novia del Cordero. ¿Cuántos creen que son la novia de Cristo? Amén. Amén. Qué bueno. Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 16 al versículo 19. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, lea bien, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Un paréntesis importante: lo más grande que podamos tener es la revelación de Cristo en nosotros. Ahí donde caen todo ese dogmatismo evangélico de andar queriendo dejando y declarando profecía. La profecía más grande que usted pueda tener, revelársele. Leemos el versículo 17 de nuevo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Leamos el versículo 20 como una ganancia. Dice: la cual, o sea, la grandeza del poder de la gloria, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, verdaderamente hoy es cuando más necesitamos una revelación en estos tiempos, Señor, de maldad, en estos tiempos, Señor, de pecado. Es cuando más necesitamos la revelación de tu Hijo sobre nuestras vidas, Padre. Revélate así, Señor. Háblanos así, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, así te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: hermanos. Y el pueblo del Señor dice: hermanos. Amén. Quiero comenzar haciendo un ejemplo muy extremo entre dos países. África, uno de los continentes más grandes, toda aquella África tremenda, y un país tan pequeño, prácticamente que su territorio es como un poco menos que Centroamérica, y es la conocida Suiza. Bueno, Suiza cabe en África quizás unas 2000 veces. Pero lo tremendo es que África, que ustedes ya conocen, donde están todos los negritos, ¿verdad? Los africanos y algunas, hay un montón de etnias y tribus y todo eso. Pues África verdaderamente
es el lugar donde más hay oro, diamantes. Es una cuestión tremenda. Por eso Europa y principalmente Inglaterra ha sacado tanto diamante de ahí. Pero si nos vamos al otro lado, a Europa, a Suiza, que está en medio de Alemania, Italia y me parece que España o Francia, es un país pequeño relativamente a la grandeza de lo que están alrededor de él. Pero Suiza, siendo un país tan pequeño, es un país frío. Ahí están los Alpes suizos, los montes, uno de los montes más grandes que hay. Y por frío escasean las vacas, pero son los mayores exportadores de leche. Prácticamente relacionados con otros países que tienen miles de cabezas de ganado, ellos son bien pocos, pero es de las mejores leches del mundo. El cacao que nosotros tenemos en América Latina, que es originario de nuestro país, de nuestros pueblos, pues deberíamos de tener el mejor chocolate, pero no es así. En Suiza está el mejor chocolate del mundo y no tienen ni un palo de chocolate, de cacao. Y otro extremo es que Suiza está en el centro de Europa y no tiene mar. Hay que atravesarse prácticamente toda Francia o Italia, como de aquí a México, más quizás. Y tiene los mejores barcos del mundo. Ellos rentan los muelles y todo, y tienen unos barcos terribles. ¿Por qué este país tan pequeño tiene tantas virtudes? ¿Y por qué aquel país africano, bueno, ya no se diga oro y plata y diamantes, en Suiza no, para nada? Pero aún así Suiza tiene los bancos más confiables del mundo, donde la gente pues multimillonaria tiene sus dineros. ¿Por qué no los van a ahorrar a África? Porque se los roban. Todos los negritos, ¿no? Asaltando ahí los bancos. La Biblia nos habla acerca de un potencial. Escúcheme por favor. La Biblia nos habla acerca de un potencial y como que entre mucho que se predica, no se enseña, no se comprende, no se logra como digerir las capacidades, la gloria y el poder que el Señor nos ha otorgado a nosotros como su iglesia. Y cuando se habla de la iglesia evangélica, se piensa en 2, 3 viejitos ahí cantando, tapaditos de la cabeza, cantando coritos allá del antaño, cuando ya se pase lista. Pero no se concibe un evangelio de poder y de gloria, lo cual está aquí y lo acabo de leer. Está ahí. Usted y yo, bueno, de hecho el mensaje anterior, que son los capítulos anteriores, de igualmente, pero aquí llega como a culminar, llega como a rebalsar lo que dice David, ¿verdad? Mi copa está rebosando, llega a rebosar, hermanos, llega a pasarse de los límites, cuando literalmente el Señor dice en su palabra, dice que aquel poder, el versículo 19, 18, 19, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, como que dice, pelad las pepas, abrí los ojos, entiende que tú no eres algo pequeño, tú eres algo grande, y no solo delante de Dios, sino que delante de todo lo creado. En bendición, en fortaleza, en autoridad. Entonces él dice, el apóstol, él dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que el Padre de gloria, nuestro Padre celestial, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría y revelación. ¿Cuánto de eso nos hace falta a nosotros como iglesia?
¿Cuánto de esto le hace falta a la iglesia cristiana en general? Cuando la gente anda jugando al evangelio de profetizar, de hablar un montón de incoherencia. Necesitamos un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. El ejemplo está en los africanos, los negritos, con sus lanzas, tunga, 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 y saltando los negritos para allá. Pero debajo de esos pies de esos negros hay millones de millones y trillones de dólares en diamantes. Pero como ellos no saben, ellos dale con su tunga, 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 tunga. Y la gente, ¿y qué hace la iglesia de hoy? Toda la gente lo que quiere es hablar en lenguas, pero de la pobreza no salen. Quieren los dones del Espíritu, pero no quieren salir de sus problemas. Tienen el agua, la luz, el teléfono, les quitan la casa, les quitan sus bienes. Y entonces, ¿dónde está el problema? Estamos todavía como los negritos, saltando y danzando tunga tunga, sin conocer las dimensiones, la riqueza que hay. Así está el evangelio de hoy. Así está el evangelio. Y al dar esta interpretación es para que sepamos que ese poder está en nosotros. Amén, hermanos. La obra del Espíritu Santo ya ha sido puesta en nosotros. Como que ese corito que cantábamos, con todo respeto a mis hermanos de la alabanza, bautízame, Señor, con tu fuego. Ya hemos sido bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2, donde la iglesia estaban juntos, unánimes, en un solo propósito. Vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia ha sido llena del Espíritu Santo. Pero Dios dice en su palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Como que necesitamos el colirio de Dios. Como que cuando ya en algún momento ya no vemos, o que vamos en un lugar a tientas y a ciegas. El versículo 19 dice, el cual la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para nosotros. Aquí son palabras inefables, como decíamos el domingo pasado, difíciles de interpretarlas y de conocerlas. El mismo Salomón lo dice en Eclesiastés, difícil de entenderlas. Dice que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos en Él. Ahora, ¿cuántos verdaderamente creemos en Cristo? Levanten la mano, ¿cuántos creen en el Señor? Entonces es para nosotros, mi hermano. Es para que usted entienda, reconozca, comprenda, analice que hay un poder en usted. Las arras que le presentaba, que le entregaba el novio a la novia, ese cofrecito con las monedas que representan el precio que se pagó para que usted y yo tengamos la unción del Espíritu Santo, ya fue pagado por Cristo Jesús el Señor. Es difícil, quizás hasta un momento, aceptarlo, que hay un poder en nosotros. Es muy difícil. Quisiera que mis hermanos, mientras preparan el video para poderlo pasar, hay impedimentos en nosotros que son los prejuicios. Déjeme decirle de que las cosas que nos limitan para poder desarrollar ese poder que está en nosotros, primeramente, dígale que tiene la par, no te hagas la víctima. Hoy está de moda esa palabra, la víctima. No es víctima, no que la víctima.
Las personas que se hacen la víctima son aquellas personas que en un momento siempre andan pensando que hablan de ellas. Y todavía viene otro demonio y le dice, mira, aquellos andan hablando de vos. Y el muy sonso se lo cree. ¿Y qué van a hablar de usted? Si quizás ni se dieron cuenta que vino al culto usted. Si quizás ni se dieron cuenta que pasó por la colonia, pero la persona anda pensando que hablan de él. La otra cosa, rápidamente, es que algunos siempre piensan que los están criticando. Pero no es cierto. Y como que aquí cae bien el dicho que dice que el león juzga por su condición. La gente que siempre está pensando que los critican son los criticones. Ajá. Ya te vieron, díganle que tiene la mano, por favor. Ahorita, hermano, real persona. Y luego, y quizás entre varias, es que hay gente que dice que siempre anda pensando que le tienen envidia. Porque se pone un traje, se pone un saco, se pone una corbata y la gente no se fija usted. Ni carro del año tiene para que le tengan envidia usted. Tal vez así. Pero el pensamiento está ahí. Lo que viene limitando la grandeza del poder de Dios que se puede mover en nosotros, y vamos a entrar al tema, es que nosotros tenemos prejuicios, o sea, juicios anticipados que no existen. Y eso nos resta valor, nos resta autoridad, nos resta poder, porque ya estamos prejuiciados. Dios nos ha llamado a un campo de batalla, a un campo de lucha. Y antes de pasar el video, quiero decirle algo. Dice que hay palabras en la Biblia donde el Señor, cuando manda el Señor a los discípulos, les da autoridad. No les dice, vayan y den lástima y tóquenle la puerta, díganle, mire por favor, aquí venimos. No. Él dijo, les doy autoridad para que sanen a los enfermos, para que liberen a los endemoniados. En otra ocasión, en Lucas, el Señor dice, toda potestad os he dado. Dios le dio autoridad, le dio potestad, le dio poder. Hablando de la iglesia, Cristo siempre vio a la iglesia como algo que estaba sobre todas las cosas. Y aunque los gobernantes hicieran lo que hicieran con su maldad, la iglesia comenzó a crecer, llegó a ser grande verdaderamente. Ahora van a haber luchas y quizás van a haber fracasos y derrotas. Y por eso quiero que escuchemos este video de Lily Goodman, que a mí en lo personal me ministró. Usted lo puede buscar después en YouTube para oírlo. Vamos a escucharlo, por favor. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar.
veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor, mi hermano. Glorifiquemos el nombre del Señor. Gracias, hermano. Quería aplicar esta verdad entre varios versículos que el profeta Ezequiel nos deja como legado. Es uno de ellos que Dios nos ha dado frente de diamante, mucho más fuerte, más resistente que el pedernal. Y en su contexto tiene que ver con las circunstancias de la vida. El diario vivir, no me van a dejar mentir, trae desaliento, trae pruebas, desánimo, situaciones en las cuales tenemos que pensar, que calcular, que tomar decisiones correctas. Ezequiel dice eso, dice en dos términos, por el tiempo que tenemos, establece esa fortaleza que debe de haber en nosotros, frente del diamante, más fuerte que el pedernal, para poder soportar. Es un poder que hay en nosotros, y que si caemos, viene Dios quien va a levantarnos. Todos dicen amén. Viene Dios que ha prometido levantarnos. De igual manera también Isaías nos habla de, si quieren buscar Isaías 41:10, Isaías 41:10 nos habla que Él va a sustentarnos en medio de la prueba. Eso de sustentar, de llenar, eso habla de un vacío que hay en nosotros. Cuando usted quiere sustentarse algo, quiere comer algo, quiere llenarse de algo, es porque tiene un vacío, tiene hambre. Isaías 41:10, Él es quien sustenta a la parte final del versículo. Entre todo el maravilloso versículo, al final dice que Él va a sustentarnos con la diestra de su justicia. Él va a llenarnos. Y que para llenar un vaso, en el proceso se tiene que vaciar. Es lo natural. No va a agarrar usted un vaso lleno de agua para llenarlo de agua. No se puede. No da el pensamiento, la lógica. Tiene que agarrar un vaso vacío para poderlo llenar. Es un principio. Si nosotros volvemos al pasaje del país de Suiza y el país de África, estamos en un dilema, estamos en una preocupación de la iglesia. La iglesia, apartándonos del nombre de la iglesia, cada uno de nosotros estamos en esa posición. Y ahí donde resalta cómo es que algunos reciben más y otros reciben menos, porque para Dios no hay favoritos. El detalle es aquel cristiano
que logra descubrir las aptitudes, lo que Dios ha creado en él, por medio de la gracia de su Espíritu Santo, de darle fe, de darle paciencia, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos atributos hace en nosotros un poder sobrenatural. No con el sentido y que usted tiene que quitarse eso. No, pues el Señor me ha llamado al Evangelio para estar sufriendo y solo para poner la cabeza y para que me estén dando y dando. El Señor reprenda al diablo. Ese no es el principio ni el propósito del Evangelio. Antes Cristo nos prometió en San Juan 10:10 que nos daría vida y una vida en abundancia. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Entonces quitamos los limitantes, quitamos, hermanos, los complejos, quitamos las quejas y podemos remontarnos a una posición de fe. Atrevámonos a creer. Atrevámonos a creer. Solo dos pasajes importantes que necesito que leamos, los cuales están revelando todavía más y aún más, hermanos, este principio que nos enseña la Escritura. El principio de poder, el principio de autoridad, el principio de reflejar la gloria de Dios. Pero esto está señalado con principios que son inamovibles. No podemos contra la verdad. Todos, ponía yo en el Facebook ahora, todos inamovibles. No podemos ir en contra de la verdad. Y eso tiene que ver que una vez nosotros hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, le hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Dice la Biblia que hemos sido sellados con las alas del Espíritu, con el Espíritu Santo mismo, para el día de la redención. Pero no tan solo para ese día, sino que mientras viene ese día, nosotros tenemos las capacidades que tiene el Espíritu Santo, el poder y las autoridades que tiene el Espíritu Santo. Lea conmigo Efesios capítulo 3, versículo 20. Ahí estamos en Efesios. En el capítulo 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. ¿En dónde? En Dios, no en nosotros. Porque Dios ya está con nosotros. Y ahí donde nos enfrentamos con nuestro espíritu y con el Espíritu de Dios, nos enfrentamos al pecado, a la debilidad, a la tentación, al mundo mismo, al pecado. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no saber que estamos capacitados para luchar contra el pecado? No tenemos lucha contra sangre ni carne, contra tu suegra, tu familia, tus hijos. La lucha es espiritual.